Que yo quiero ser y la distancia que nos separa al bailar te haré volar. Que es lo que quiero. Continuamos con la mañana de No Te Lo Pierdas y en el bloque anterior abríamos este tema enmarcado en la columna Hoy Hablemos de. Se trata de los animales silvestres e identificar que no son mascotas. Todo esto a raíz de una noticia que salió la semana pasada de un gatito montés que fue encontrado en un cesto de basura del macrocentro, asfixiado o muerto, mejor dicho. Se presume que fue asfixiado con una bolsa de residuos. Para hablar de este tema estamos con nuestro invitado, ya un amigo de la casa. Estamos con Ezequiel Carrizo. Él es del área de zoonosis de la municipalidad, encargado del centro de castraciones y además del Parque Ecológico Urbano. Ezequiel, gracias por venir. ¿Cómo está, Luli? Buen día. Bueno, ¿cómo cayó a la comunidad del parque, al área de zoonosis, a todo este tema, con este tema del gatito montés? Y cae mal, o sea, si cae mal, indudablemente, digamos, como a toda la sociedad, es una situación que uno le cuesta comprender, o sea, básicamente por qué llegar, digamos, a hacer este tipo de actos cuando no es un animal que nos ocasione algún tipo de inconveniente, ¿no? O sea, Claro. apuntamos, como siempre, a la educación porque consideramos que por ahí viene el punto, ¿no? Exacto. Lamentablemente no pudieron tener acceso al cuerpo del animal porque Cotreco se deshizo del mismo antes que llegaran ustedes, pero lo que se presume es que el gatito fue asfixiado. Claro, sí, o sea, en realidad nosotros lo vimos por fotos, o sea, si vimos la denuncia de un vecino en el Facebook, nos hicieron llegar la foto y a través de eso sacamos alguna conclusión, digamos, por lo que pudimos ver. Exacto. Presumimos que sí, que fue asfixiado, también yo supongo que debe haber tenido algún golpe porque se veía sangrado, que suponemos viene de la boca o de los orificios nasales. Y bueno, en realidad, digamos, una muerte durísima para el animal, ¿no? O sea, sin sentido. Lo que sorprende por ahí un poco es la impunidad, ¿no? Tirado ahí en un cesto en la vía pública, total a vista de cualquiera que pase, que bueno, si uno lo hace no ni siquiera se tomó la molestia de ir a un basural, a un lugar donde no lo vieran, quedó ahí a la vista de todos. Sí, o sea, en realidad, digamos, hay un poco de impunidad en en las cuestiones de ambiente, en las cuestiones de fauna, porque las leyes a veces lo permiten y en general, bueno, falta conciencia, o sea, falta conciencia, Sí. que es a donde apuntamos básicamente para poder mejorar todas estas situaciones, y en esto de maltrato también incluimos los animales domésticos, donde también, Sí. digamos, hay este tipo de actos que bueno, apuntamos a tratar de cambiarlos, o sea, si no nos queda otra, ¿no? O sea, tratar de mejorar como sociedad, dar un paso para adelante y terminar con todas estas situaciones tan dolorosas. En su trabajo diario, ¿cuán a menudo ven estas cuestiones de animales salvajes, animales silvestres, en estas circunstancias? No, por suerte, digamos, para nosotros no es muy común, o sea, no es muy común encontrarnos con esto. Tal vez es más común verlo en animales domésticos, Ajá. ¿no? O sea, es decir, en caballos de tiro, en los perros galgo, digamos, últimamente tan en boga de todos, o sea, por la explotación a la que son sometidos sin un cuidado mínimo o bienestar animal, o sea, es decir, que también una palabra muy en boca, digamos, en estos momentos. Pero bueno, para los animales silvestres no es una situación muy común en la ciudad, ¿no? Sí. O sea, en el campo pueden haber otras situaciones porque se generan otro tipo de problemas, a veces hay una competencia con, no una competencia, sino un daño económico en realidad, que le provoca, digamos, a un productor y por lo cual muchas veces terminan muertos y a veces como un trofeo, ¿no? Claro. En este caso se trató de un gato montés. ¿Cuáles son los otros tipos de animales silvestres que se ven amenazados por este tipo de cuestiones? Hablamos del puma. ¿Cuáles son los otros ejemplos en nuestro país? Los que más daño provocan, digamos, económico, justamente son los carnívoros, ¿no? O sea, el puma como felino, como el segundo felino más grande de Argentina, obviamente tiene una capacidad de daño más importante, ¿no? Hay zorros, hay... Bueno, gatos monteses, digamos, hay varias, digamos, una diversidad de gatos importante en Argentina, silvestres. El gato montés uno presupone que es una población amplia y un gato plástico junto con el puma que se adapta, digamos, a muchas situaciones ambientales.
y que le permite poder sobrevivir, digamos, ante el ataque ambiental al que nosotros sometemos, ¿no? Claro. O sea, pero hay otros animales, o sea, decir que en realidad, si tenemos que ser claros, te diría que no hay posibilidad de... Los animales silvestres no, en ningún caso son domésticos. Claro. ¿no? O sea, es decir, en realidad, por más que el loro se acostumbre, no va a ser nunca doméstico. Claro, lleva siglos domesticar una especie, Exacto, ¿no? bueno, en realidad, digamos, vamos a caer en lo que es la domesticación, ¿no? O sea, es decir, justamente los animales domésticos evolutivamente tienen años luz, yo siempre les digo años luz de estar en contacto y que el hombre, digamos, los adapte a su propio beneficio, porque en realidad es eso, o compañía o producción, y los animales silvestres no han sido sometidos a eso, ¿bien? O sea, es decir, entonces no, en ningún caso, digamos, vamos a tratar de cortar de raíz el tema, no van a ser domésticos, ¿bien? O sea, es decir, y en general todo conlleva un sufrimiento del animal, ¿bien? O sea, es decir, algunos sobreviven y están años junto con la familia o con la persona, y la mayoría muere en ese proceso. Exacto. Y es muy bueno que lo hayas nombrado recién, el tema de los loros, ¿no? Por ejemplo, porque hay muchísimo desconocimiento respecto de este tema. Hay algunos animales que parecen domésticos, pero en realidad no lo son, como es el caso, como vos decías, de los loros, de las tortugas. Claro, sí, bueno, los loros, digamos, en toda su variedad, en general el loro que más uno ve es el loro hablador, digamos, el amazón estiva, puede haber loro barranquero, que muchas veces algún vivillo, como siempre, los toquetean, digamos, los destiñen en realidad, para hacerlos pasar como un ave exótica o rara. Y cuando uno lo lleva a la casa, digamos, el loro barranquero, si alguno ha tenido contacto, es un loro que no habla y que grita. Entonces, básicamente, digamos, esos loros terminan todos en el parque ecológico. Además, caemos en otro punto, digamos, más allá del maltrato del animal o de la prohibición de su comercio, caemos en el daño que se le provoca. Claro, no solo al animal, sino también al ambiente, al Exacto, sistema. obviamente, o sea, es mucho más amplio, o sea, si vamos subiendo escalones, estamos provocando, digamos, daños ambientales, que, digamos, esto es un paraguas, ¿no? O sea, es decir, digamos, dañamos el ambiente y dañamos todo lo que está debajo, ¿no? Claro. También, perdóname que volviendo al tema, te quería comentar algo, digamos, respecto a la parte de salud pública, o sea, que también es importante, ¿bien? O sea, si a mí me ha tocado estar en algún momento en un comercio donde me venían a pedir loros o me venían a pedir tortugas para niños, por ejemplo, ¿no? O sea, la flora bacteriana de un reptil es totalmente distinta a la nuestra, ¿bien? O sea, si las temperaturas, digamos, la temperatura es distinta, la fisiología es diferente. Así es. Por lo tanto, terminamos regalándole, digamos, yo siempre les digo, un arma, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me dicen, no, para mi hijo que tiene 4 o 5 años, le digo que quiero regalar una tortuga. O tal vez hasta veces menos. Obviamente, digamos, por ejemplo, la salmonela es una bacteria común en un reptil y que para nosotros es una bacteria patógena, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Digamos, la manipulación de un reptil sin el previo, la posterior, mejor dicho, lavado de manos, por ejemplo, nos expone a eso. Claro. Bien, en el caso de las aves, por ejemplo, la citacosis, o sea, si un loro recién capturado es muy propenso, digamos, a ser portador de citacosis, y eso uno lo mete dentro de la casa. Claro. O sea, el factor de la zoonosis, entonces, es fundamental. Es un factor importante más allá de la ley de fauna, de la protección, digamos, a la que están sometidos los animales, que obviamente falta más movimiento muchas veces, o sea, porque muchas veces el cuestionamiento de este gato, por ejemplo, era que qué pasa que las autoridades no controlan, ¿no? O sea, eso era a lo que uno más lo consultan. Claro. Es cierto, digamos, la legislación tal vez es muy benévola, a veces en estos casos, porque la verdad que es así, o sea, son todas penas que son escarcelables, o sea, decir, penas que van de 15 días a un año, pero que uno a veces con un monto de dinero zafa, digamos. Claro, claro, exactamente. ¿En qué consiste esta ley? Y la 22421 es una ley nacional que, digamos, lo que prohíbe es el comercio, entre otras cosas, ¿no? O sea, el comercio de fauna silvestre o sus derivados. O sea, también es delito, por ejemplo,
el tema de las pieles o los cueros, o sea, en el caso de los reptiles, por ejemplo, los cueros, hemos visto, digamos, a veces cueros de boa o cueros de cocodrilianos, o sea, de cocodrilos, o pieles de zorro, o hasta hemos visto pieles de entapados de gato montés, o sea, es algo que hasta estéticamente, o sea, para mí es feo, ¿no? O sea, decir, porque me parece que no tiene nada de moda o de lindo. Sí, ni hablar. Ni hablar. Además, hay un dato que me parece fundamental, que lo tengo por acá, que el 80% de los animales que se trasladan o se venden, que son silvestres, mueren por mal manejo, lo que significa que por cada animal que llega vivo al mercado, 4 murieron antes. Exactamente. O sea que eso es un dato nosotros a veces somos hasta más duros, digamos, en el sentido, hay fotos, uno puede googlearlas y ver, digamos, de qué forma son sometidos los animales en el traslado. Yo les puedo contar muchas, o sea, decir, de las tortugas en cajones, de a 100 tortugas, desde las aves metidas adentro de medias, de los loros metidos abajo de un asiento del auto. Imagínense, o sea, obviamente, de 100 loros, digamos, que puedan venir, digamos, metidos ahí, que en general son pichones, yo te garantizo que el 85% se mueren en el camino. Exacto. ¿Tá? Y la captura, ¿no? Que también debe ser un proceso totalmente violento, donde hasta deben matar a la madre. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los carayá, uno encuentra el carayá, digamos, lo más común es encontrar las crías, ¿no? O sea, que lo que más posibilidad de adaptación puede llegar a tener en un domicilio es una cría, o sea, es decir, que no está, en realidad, digamos, que uno la trastorna totalmente, o sea, porque ya pasa a ser familia uno. Bueno, en ese caso, por el comportamiento del mono carayá, básicamente implica la matanza de la familia. Porque el mono, la cría, hasta los 6, 7 meses está sobre la madre, y si mata a la madre te puedo asegurar que no vas a poder sacar la cría. ¿Me entendés? Entonces uno tiene que tratar de reflexionar a ese punto, además de la salud pública, de la ley, del maltrato, digamos, la cantidad de animales que se mueren en el camino para satisfacer a una persona que quiere tener un animal silvestre como mascota. Totalmente. Bueno, hay que tener en cuenta entonces y enmarcar todo esto y hablar con las palabras justas, ¿no? Hablar acerca de que esto es ilegal, que se enmarca dentro de lo que es maltrato animal y dejar de hablar con palabras blandas, porque me parece que es un tema serio, que debe ser tratado, que debe ser o dejar de ser tratado con impunidad como esta situación que se vivió el día viernes, si no me equivoco. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que se suelen tomar en estos casos desde la municipalidad, desde el parque ecológico? Y en este caso se nos complica un poco, la verdad es una investigación difícil, o sea, no nos vamos a mentir, digamos, ni vamos a decir que vamos a poder solucionarlo. No, porque no hay culpable, no hay... O sea, es como encontrar, digamos, uno puede, en este caso es un gato montés y bueno, es lo raro también de la situación, pero también esto puede ocurrirle a un gato doméstico, le puede ocurrir a un perro. Y es muy difícil, si alguien no lo vio o nos colabora con la denuncia, poder llegar, digamos, a quién fue el culpable. Te reitero, como cuando empezamos la nota, apuntamos a generar la conciencia, o sea, si en realidad lo que queremos es cambiar la cultura, cambiar la cultura y que empecemos a verlo de otra manera, o sea, verlos como pares, ¿no? O sea, decir, no como algo, una mascota que nos divierte. Sí, y que es más linda y más llamativa que un perro, que un gato, que cualquier otra, ¿no? Exacto, por ser silvestre, o sea, básicamente. En realidad, digamos, partimos a otra situación, pero no es que me meto un poco en el tema, pero también es importante el tema de que los requerimientos nutricionales no son los mismos que un animal doméstico, por ejemplo. Por eso también se mueren en nuestras casas. Efectivamente, por eso muchas veces nos toca ver tortugas, digamos, blandas, que son básicamente una gelatina, es decir, porque en realidad la gente considera, o el que se la vende, que muchas veces son establecimientos, no los asesoran o les dicen cualquier cosa, obviamente el animal termina con problemas de malnutrición, lo cual a veces podemos revertirlo clínicamente y otras veces, digamos, el animal se muere. Bien, o sea, decir, entonces también partamos por ahí, no comen el alimento balanceado del gato nuestro, doméstico, o del perro. O lechuga solamente. O lechuga solamente, o sea, si hay un montón de factores que hay que considerarlos y que son importantes. Bien, o sea, decir que en realidad eso también cabe al maltrato. O sea, decir, porque dentro de la ley Sarmiento, o sea, justamente el no alimentar los animales como corresponde, en su debida cantidad y calidad nutricional, también es
maltrato animal. Claro, y sacarlos del hábitat donde modificamos las cuestiones de temperatura, de suelo, cómo se mueven, cómo se manejan. Usualmente son animales que viven con otros animales de su especie. Sacarlos de ahí también genera, me imagino yo que hasta se mueren de tristeza, no sé, Ezequiel. Bueno, pasa, sí, es así. O sea, nos ha tocado ver en el parque ecológico muchas veces animales que han padecido situaciones que uno las traslada, digamos, a lo humano. Sí, sí. Y terminamos considerando que son animales que se deprimen. Por ejemplo, en el caso de los loros, ocurre a veces, en ese caso, cuando el loro se adapta a una familia y después esa familia se desprende de ese animal porque ocasiona, o porque era de la abuela, o porque son animales longevos que si se adaptan a una casa viven muchos años, que son los menos los que se adaptan, pero cuando lo hacen puede ocurrir. Terminan, digamos, muriéndose con nosotros, ¿no? O sea, porque se los saca de su familia, de su grupo, de su ambiente, en este caso doméstico, llamémoslo mal ambiente, pero bueno, es eso. Claro. Y terminan con nosotros muriendo por depresión, por picaje, por otro tipo de problemas de conducta que son muy comunes de ver en este tipo de animal cuando uno se los saca de encima, digamos. Claro. ¿Cuáles son, Ezequiel, los consejos que le puedes dar a la comunidad en general, ¿no? Desde tu trabajo. Mirá, bueno, básicamente que empecemos a tomar un poco de conciencia, o sea, si empecemos a tomar, es lo que apuntamos en el parque, lo que yo apunto, digamos, también en algunas horas del día que me toca estar en el centro de castración, digamos, o sea, tratemos de castrar animales, en el caso de los domésticos, para disminuir la población. En el caso de los silvestres, dejémoslos donde están, o sea, indudablemente son silvestres, o sea, no van a ser domésticos por más que nosotros querramos trabajarlos. Para lograrlo, no lo vamos a lograr. Está bueno el dato que vos decías, que el tema de la cantidad de animales que se mueren en el camino, o sea, tratemos de generar conciencia con eso, ¿no? En el caso, bueno, muchas veces nos pasa con el puma, por ejemplo, ¿no? que te estaba contando recién, que, bueno, ocasionan problemas, o encuentran una cría de puma en el campo, demás. Bueno, ¿qué recomendamos nosotros desde el Parque Ecológico? No levantarlos, ¿tá? Porque más allá de que nosotros, como Parque Ecológico, podamos, digamos, llevar a buen término al animal, digamos, criarlo y que viva una vida sana, entre comillas, ¿no? O sea, decir sana entre comillas, ese animal está perdido biológicamente, o sea, biológicamente está perdido para su especie. ¿Tá? Un animal que genéticamente son genes perdidos en un parque donde no va a poder de ninguna manera reintegrarse, digamos, reintegrarse a su hábitat. Directamente, por distintas causas, o sea, que no vienen al caso en este momento, pero no va a poder volver. Entonces, no los traigamos. Y en todos los casos es lo mismo, o sea, si no hagamos extracción de fauna silvestre para probar a ver qué pasa, porque indudablemente es muy probable que terminemos mal. O terminemos mal nosotros, enfermos, o que termine mal el animal, digamos, ocasionándole algún daño que sea irreparable. Si conocemos algún caso, si sabemos de alguien, algún vecino, algún conocido, ¿podemos denunciar? Sí. En Córdoba, digamos, está la ley 7343, que es una ley de adhesión, o sea, es una ley ambiental, es una ley amplia, regula flora, fauna y otros puntos más. Bien. Particularmente en el caso de fauna, lo que hace es adherir a la 22421, que es una ley nacional. Que la nombramos recién, y en lo cual nos da la posibilidad de cualquier vecino o cualquier ciudadano pueda denunciarlo. Muy bien. No está la cultura tal vez de la denuncia, ¿no? O sea, ¿por qué? Muchas veces nos llaman a la municipalidad tratando de que nosotros intervengamos y nosotros no tenemos el poder de policía para poder hacer esas cosas, sí podemos asesorar, pero en realidad uno puede presentarse en la comisaría como un vecino más, o sea, decir, y generar la denuncia. Bien. Lo cual a veces, bueno, tiene que ir con el DNI y en realidad la policía está obligada a tomar la denuncia. ¿Bien? O sea, más allá de que muchas veces, bueno, hacemos una exposición, está obligada a tomar la denuncia y es así, o sea, es decir, la tiene que tomar. Bueno, lo que está bueno que la gente sepa del otro lado es que si va y hace la denuncia, se va a actuar al respecto. Se puede retirar el animal de ahí e intentar salvaguardar la integridad del animal, o sea, ¿no? obviamente, como todo ámbito público, a veces no tienen todos los recursos. Claro. En Río Cuarto la patrulla rural, o sea, que es la patrulla en realidad que no solamente está abocada, digamos, a este tipo de delitos, sino también a los delitos del campo, como cuatrerismo y demás,
está haciendo un muy buen trabajo, digamos, a pulmón. El año pasado recuperaron, digamos, yo colaboré, aproximadamente unos 700 pájaros, aves, digamos, del tráfico ilegal que salieron, digamos, en las noticias. Muchas veces considero que deben ser de público conocimiento, digamos, de los vecinos. Pero bueno, eso es a lo que se hacía es un paso importante, ¿no? O sea, sí, porque bueno, se recuperaron y pudieron volver en su gran mayoría a su hábitat. En ese caso sí se puede, digamos, reconstituir, porque son aves que en general son de extracción muy reciente. ¿Por qué? Porque particularmente en el caso de los pájaros, digamos, paseriformes, que son los que cantan, que son los que más llaman la atención al público, digamos, a la gente, son aves que son de captura reciente. ¿Por qué? Porque, digamos, también pasa lo mismo. Muchas se mueren, digamos, en el proceso de captura o el encerramiento. Cuando uno los agarra y los encierra en una jaula, muchas no se adaptan y se terminan muriendo. Aparte están así nada, bueno, no sé, o sea, googleen fotos, van a encontrar de todo. Sí, ni hablar. Las imágenes son duras, verdaderamente muy crueles. Ezequiel, quiero agradecerte por haberte llegado hasta acá y ojalá la próxima vez que nos veamos sea por un tema más feliz. Sí, seguramente. Bueno, a eso apuntamos. A eso apuntamos, a tratar de que bueno, generemos un poco de conciencia social. A eso apunta el parque es eso, básicamente, por eso tratamos de ser muy visitados por los niños, es decir, que son los que amplifican un poco todo este mensaje. Bueno, y a castrar a nuestros animales domésticos, que se puede hacerlo de manera gratuita. También. Estamos en el centro de castraciones todos los días, estamos con mucho trabajo, pero bueno, bien. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, y así concluye nuestra columna. Hoy hablamos desde el día de hoy, los animales silvestres no son mascotas. Vamos a la pausa y ya regresamos. Imagina que en este momento, en el lugar en que te encuentres, entren hombres armados, te capturen y te lleven a un lugar en donde nunca has estado antes. Esto es lo que viven muchos animales silvestres día a día. Se calcula que de 10 animales silvestres capturados en su hábitat, solo 1 o 2 llegan vivos a Lima, pero en malas condiciones. El tráfico de animales silvestres a nivel mundial ocupa el tercer lugar después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Increíble. Pensamos que tener animales como monos, loros, tortugas, aves rapaces o cualquier otro animal silvestre es normal. Pero no pensamos a lo que esto conlleva. No pensamos cómo estos animales fueron capturados, atrapados, arrancados de su hogar. Matan a los padres para venderlos como carne de monte. Y a las crías y animales más llamativos los venden como mascota. Muchos son colocados en tubos de PVC, envueltos en pantimedias, en sacos y anestesiados de manera totalmente inapropiada para poder traficarlos. Los animales silvestres y los animales domésticos son hacinados, todos juntos en espacios muy reducidos, y muchos llegan a morirse por estrés. No son mascotas, ni juguetes, ni estrellas de circo. No los compres, déjalos ser libres. Tú eres su única esperanza. No desaparezcas la fauna de tu país.